El millonario viudo vio a su niñera bañar a sus gemelos en un barril y se enamoró de ella. Emily Reyes, de 26 años, se inclinó sobre una tina de metal oxidada en medio de un jardín floreciente detrás de una lujosa finca en Silver Hills. Vertió suavemente agua tibia sobre la cabeza del pequeño Leo mientras Liam reía, mojando sus pequeñas manos en el agua jabonosa. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, bañando a los gemelos con una suave luz dorada. Con cada tierno movimiento, Emily parecía más una madre que una niñera. Tarareaba suavemente una nana, usando su mano libre para lavarle la espalda a Leo, mirando de vez en cuando a Liam para asegurarse de que no resbalara. Todo podría haber permanecido en paz de no ser por la repentina llegada del coche eléctrico de Benjamin Carter a la entrada empedrada casi una hora antes de lo previsto. Benjamin, fundador de una empresa tecnológica multimillonaria, acababa de salir de una reunión con inversores antes de lo previsto. Agotado, estresado y ansioso por llegar a casa, salió del coche. El sonido de una risa infantil que provenía del patio trasero le llamó la atención. Recorrió la mansión y lo que vio lo dejó paralizado. Emily estaba bañando a sus hijos no en una bañera limpia de interior, sino en una vieja tina de metal justo en medio del patio. Leo y Liam, sus gemelos de 18 meses, estaban empapados, completamente desnudos bajo el cielo abierto, chapoteando como si nada. El rostro de Benjamin enrojeció de rabia. Corrió hacia ella y gritó: «¿Qué demonios haces con mis hijos?». Su voz resonó en el aire apacible como un trueno. Emily se estremeció, casi dejando caer a Leo. Los gemelos rompieron a llorar de inmediato. Sus risas fueron reemplazadas por gritos agudos que se mezclaban con el agua. «Señor Carter, ¿puedo explicarlo, por favor?». Emily abrazó a los dos niños, temblando. Benjamin miró la tina con incredulidad. «¿Crees que mis hijos son perros? ¿Cómo pudiste bañarlos en esta cosa oxidada como animales?». Su voz temblaba de furia. Emily contuvo las lágrimas, suplicando: «El agua está cortada desde ayer. No quería que los niños tuvieran sarpullido. Traje agua limpia del pozo del vecino. No quiero oír excusas». Benjamin la interrumpió con frialdad. «Empaca tus cosas y lárgate de mi casa. No quiero volver a verte cerca de mis hijos». Emily se quedó paralizada. Sus palabras la atravesaron como cuchillos. Miró a Leo y Liam, dos almas preciosas que amaba como si fueran suyas, que ahora lloraban en sus brazos. Despedida por un acto de compasión, humillada como si fuera imprudente o peligrosa. «Por favor», se atragantó. «Al menos déjame vestirlos primero. Hace frío. Podrían enfermar. Yo lo haré. Fuera». Benjamin agarró una toalla y envolvió a los gemelos con ella torpemente. Emily lo observó mientras regresaba a la casa con ellos, sin mirar atrás ni una sola vez. Se quedó allí de pie, con los brazos vacíos, el corazón destrozado. Las lágrimas caían silenciosamente sobre la tierra del jardín, justo al lado de la bañera de metal aún caliente. Emily corrió a la pequeña habitación de atrás donde vivía, agarró su maleta de cartón y regresó para despedirse de los gemelos. Pero Benjamin Carter ya los había llevado adentro. Tocó la bañera de metal una última vez, recordando todas las veces que había bañado suavemente a los niños allí cada vez que el agua estaba. Harold, el jardinero de 62 años que había trabajado en la casa durante 15 años, entró en el jardín con expresión triste. «Emily, querida, esto es tan injusto», dijo mientras se quitaba el sombrero. «Lo vi todo desde la ventana de la cocina. No hice nada malo». «Lo sé. Gracias. Eres una buena persona». Emily abrazó a Harold como si abrazara a un padre anciano. «Escucha, hijo mío, el jefe está cegado por la ira y el dolor. La empresa está en quiebra. Su esposa se fue, abandonando a los pequeños. No piensa con claridad. Pero no puedo volver atrás. Me humilló. Dijo que trataba a los niños como animales. Solo quería bañarlos. Tenían dermatitis del pañal y el agua estaba. Lo sé, cariño.
Ha sido lo mejor que les ha pasado a esos niños. Antes de que vinieras, lloraban todo el tiempo. Los vecinos incluso presentaron quejas ante las autoridades locales. Emily rompió a llorar y se llevó su maleta al irse. Emily se sentó en la pequeña habitación de invitados de la casa de la señora Alta, a solo 3 casas de la finca Silver Hills. En su regazo reposaba una vieja maleta con algunos cambios de ropa, un pañuelo de su madre y una foto descolorida de ella y sus hermanos de niños. Le temblaban ligeramente las manos, pero su rostro reflejaba una extraña calma. Ya no lloraba. No más lágrimas. Tal vez era porque el dolor era demasiado profundo, o tal vez porque se había acostumbrado a que la dejaran de lado cuando ya no era conveniente. La señora Alta le colocó una taza de té de manzanilla delante con cuidado. Puedes quedarte aquí unos días hasta que decidas qué hacer. Emily esbozó una suave sonrisa, con voz tranquila. Gracias. No me quedaré mucho tiempo. Solo unos días para recomponerme. La señora Alta no indagó. Sus ojos reflejaban la comprensión que solo poseen quienes han sufrido. Conocía bien a Emily, la joven que siempre tenía la mirada de alguien que había crecido demasiado pronto. Emily había perdido a sus padres en un accidente de coche cuando tenía solo 15 años. Ella y sus 3 hermanos menores fueron acogidos por su hermana mayor, Mariana, quien por entonces solo tenía 20 años y ya tenía 2 hijos. La vida ya era dura. Añadir 4 bocas que alimentar la hacía asfixiante. Pronto, Emily se convirtió en la empleada doméstica no remunerada de la casa de su hermana. Cocinaba, limpiaba y cuidaba de los niños sin recibir un solo dólar. Cualquier protesta era respondida con un «Tiene suerte de tener un techo». Ella aguantó. Nunca volvió a la escuela, nunca tuvo amigos, nunca se atrevió a soñar. Pero amaba a sus sobrinos y sobrinas como si fueran suyos, cuidándolos para compensar a sus verdaderos hermanos, que fueron enviados con parientes lejanos. Todo se desmoronó cuando el esposo de Mariana, un hombre agresivo que bebía demasiado, comenzó a comportarse de forma inapropiada con Emily. Una noche, empacó sus cosas en silencio y se fue sin despedirse. Prefirió empezar de cero a pasar un día más viviendo con miedo. El anuncio de niñera que encontró fue su primera oportunidad real después de meses de luchar por sobrevivir con trabajos esporádicos, lavando platos, limpiando casas y repartiendo volantes. Llegó a casa de Benjamin Carter con solo un conjunto limpio, el cabello bien recogido y una mirada sincera. Benjamin, en ese momento, estaba abrumado. Sus gemelos, Leo y Liam, de solo 8 meses, lloraban sin parar. Todas las niñeras anteriores habían renunciado en una semana. Emily no tenía formación académica, títulos ni referencias. Pero a Benjamin no le importaba. Solo necesitaba a alguien, a cualquiera, que pudiera calmar a los gemelos. En su primer día, Emily notó que Leo era alérgico a la fórmula. Tenía la barriga hinchada y la piel irritada. Sin preguntar, gastó su primer sueldo en leche de cabra fresca del mercado y la probó. En cuestión de días, mejoró drásticamente. Liam sufría de reflujo ácido. No podía dormir y vomitaba a menudo. Emily levantó el colchón de la cuna con toallas dobladas. El bebé volvió a dormir plácidamente. No dijo nada. No presumió. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y por primera vez en meses, los niños comenzaron a reír. Emily incluso transformó la pequeña habitación trasera de la con retazos de tela, cosía cortinas. Con botellas viejas y pintura, hacía un móvil para la cuna. La habitación se volvió tan cálida y acogedora como su corazón, tranquila, pero llena de amor. Benjamin no se dio cuenta. Siempre estaba ocupado, absorto en el trabajo. Pero incluso él empezó a dormir mejor sin entender por qué. Desde que llegó Emily, la casa se había vuelto más silenciosa, más tranquila. Solo había una persona infeliz. La señora Clarissa, la ama de llaves de toda la vida. Había sido ella quien cuidaba a los gemelos, aunque no tenía habilidad ni paciencia.
Ver a Emily triunfar la llenaba de resentimiento. Esa chica parecía encantadora. ¿Pero quién sabe? La vi husmeando en tu oficina, susurró Clarissa una mañana. En realidad, Emily simplemente le había traído agua a Benjamin y le había ordenado las pastillas para la presión arterial, algo que Clarissa nunca se había molestado en hacer. Pero desde ese día, una semilla de duda se plantó en la mente de Benjamin. Pequeña, pero la justa para avivarse cuando más tarde vio la tina de metal en el jardín. Y entonces todo se derrumbó. Tan solo 3 días después de que Emily dejara la mansión, Benjamin empezó a sentir su ausencia más profundamente de lo que imaginaba. Leo y Liam no paraban de llorar. Al principio, pensó que era normal, un periodo de transición con una nueva cuidadora. Pero luego los llantos se convirtieron en horas de gritos, comidas salteadas, noches de insomnio y una energía caótica que llenaba cada rincón de la casa. Benjamin, el director ejecutivo de mente aguda capaz de gestionar un equipo de cientos de personas, se encontró completamente indefenso en su propia casa. Llamó a 3 de las agencias de niñeras más prestigiosas de la ciudad y contrató a las mejores candidatas. Niñeras con títulos universitarios, años de experiencia y una profesionalidad impecable. La primera era una mujer de unos 40 años, puntual y bien vestida. Llevaba notas detalladas e imponía un horario estricto: baño a las 7, biberón a las 8, siesta a las 9. No se podía coger a los bebés a menos que fuera el turno. Leo y Liam estaban aterrorizados. Gritaban cada vez que ella se acercaba e incluso se negaban a quitarle los biberones de las manos. Después de solo 2 días, se dio por vencida. Creo que estos niños tienen problemas de comportamiento. Podrían necesitar intervención médica. La segunda niñera era más joven y alegre, pero no tenía ninguna capacitación. Entró en pánico cuando uno de los niños vomitó y no tenía idea de cómo calmarlos. En una semana, 4 niñeras diferentes vinieron y se fueron. Ninguna duró más de 3 días. Dentro de la lujosa casa, los gemelos comenzaron a deteriorarse. No comían, no dormían, no sonreían. La dermatitis del pañal, la pérdida de peso y la mirada distante en sus ojos comenzaron a aterrorizar a Benjamin. Por primera vez en su vida, se sintió realmente impotente. Llamó a su pediatra, el doctor Félix Rivera, para una visita de emergencia. El médico anciano que había estado con el niño desde su nacimiento suspiró después de examinarlos. Benjamín, esto es ansiedad por separación severa. Estos niños desarrollaron un fuerte vínculo emocional con alguien y esa persona ya no está. Benjamín se quedó paralizado. ¿Puedes explicar qué significa eso? No solo están enfermos físicamente. Están emocionalmente devastados. Sus sistemas inmunológicos están debilitados por el estrés constante. Lo que debería haber sido un resfriado leve se convirtió en neumonía porque son emocionalmente vulnerables. El doctor Rivera dejó su estetoscopio sobre la mesa. Antes de que ella llegara, estábamos lidiando con todo: alergias, reflujo, noches de insomnio. Entonces llegó Emily y fue como un milagro. Benjamin se miró las manos. Temblaban ligeramente. La despedí porque las bañaba en una tina de metal en el patio. El silencio llenó la habitación. El doctor Rivera negó con la cabeza. He visto niños ricos criados con todo menos amor. Crecen vacíos. Y he visto niños bañados en baldes que irradiaban alegría. Les estás quitando lo único que hacía que tus hijos se sintieran seguros. Esa frase golpeó a Benjamin como una bofetada en su orgullo. No respondió. Solo asintió, le dio las gracias al doctor y se fue. Pero esa noche no pudo dormir. Leo y Liam lloraron por turnos. Nadie podía calmarlos. La cuarta niñera contratada esa misma mañana ya había renunciado a media tarde. Afuera, la lluvia caía suavemente dentro de la elegante mansión moderna. La luz permaneció encendida toda la noche. El llanto de un bebé resonaba por los pasillos, mezclado con los pasos exhaustos de un padre desmoronándose. Y finalmente, en la quietud de esa noche, de pie junto a la cuna de su hijo,
Viéndolo temblar con fiebre baja, Benjamin comprendió. Ninguna niñera en el mundo podría reemplazar el amor verdadero. Nadie podría reemplazar a Emily. Las palabras del doctor Félix Rivera atormentaron a Benjamin Carter durante días. Pero su orgullo y sus prejuicios aún le impedían admitir su error. Las cosas en casa solo empeoraron. Los gemelos apenas comían y lloraban todo el día. Benjamin estaba exhausto. Su empresa seguía en crisis, y ahora luchaba por cuidar de sus hijos él solo. Un día, Harold, el jardinero, después de 3 horas de escuchar a Leo llorar sin parar, entró en la oficina de Benjamin. «Señor Carter, necesito hablar con usted». «Ahora no. Se trata de los niños, señor». Benjamin levantó la vista. Harold había trabajado para la familia durante 15 años. Había visto a Benjamin como un soltero a través de su matrimonio y el nacimiento de los gemelos. «Hazlo rápido. Te equivocaste al despedir a Emily. Eso no es asunto tuyo». «Señor, vi llegar a Emily. Vi a tu esposa irse. Vi a los niños llorar día y noche hasta que Emily apareció». Benjamin dejó de escribir. «Adelante. Esa chica cambió la vida de esos niños y la tuya, ya sea que lo veas o no. ¿Recuerdas siquiera la última vez que dormiste bien? Desde que llegó Emily, finalmente tuviste una noche de descanso completo. Pero ella bañó a mis hijos en una tina de metal. ¿Y qué? Mi abuela me bañó. En un barril de madera. Mi madre usó un tambor de queroseno limpio. Tú, cuando eras un niño visitando a tu abuela en Misgua, te bañabas bajo un grifo exterior». Benjamin recordó su infancia en la casa de Doña Emparro, la humilde mujer que crió a 12 hijos. Los mejores recuerdos de su vida vinieron de ese lugar. Harold continuó: «Emily no les hizo daño a tus hijos. Los amaba. Cuando les cortaron el agua, se las arregló para no molestarte. Se despertaba temprano, compraba comida con su propio dinero y se quedaba despierta hasta tarde cuando los niños se enfermaban. Los amaba como si fueran suyos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Benjamin. «Porque yo observo, y desde que se fue, esta casa se ha convertido en una pesadilla». Benjamin no dijo nada. En el fondo, sabía que Harold tenía razón. Pero la insulté. «No volverá. Entonces tienes que dejar a un lado tu orgullo. Ve con ella, discúlpate y espera que tenga la bondad de perdonarte». Esa noche, Benjamin no pudo dormir. Los gemelos lloraban por turnos. Doña Carmen los sostenía incómodamente, y más de una vez, Benjamin la sorprendió revisando su teléfono mientras los cuidaba. Por la mañana, Liam tenía una tos áspera. Leo tenía fiebre alta. El doctor Félix Rivera vino a una visita de emergencia a domicilio y dio su diagnóstico. Los gemelos corren el riesgo de desarrollar neumonía debido al estrés y a su sistema inmunitario debilitado. Necesitan ser hospitalizados de inmediato. En el hospital, al ver a sus 2 pequeños conectados a vías intravenosas, Benjamin finalmente comprendió la magnitud de su error. Leo y Liam yacían en una habitación privada, finalmente dormidos tras recibir fluidos intravenosos y medicación para bajar la fiebre. Pero sus rostros estaban tensos, sus cuerpecitos acurrucados por el agotamiento. La tos persistente aún les resonaba en el pecho como si lucharan contra algo mucho más profundo que una enfermedad. Benjamin permaneció inmóvil a los pies de sus camas, con la mirada fija en sus hijos. No se trataba solo de bacterias o virus. Era dolor, herida, la consecuencia de una única decisión devastadora. Su sufrimiento por mi culpa, pensó, porque alejé a la única persona que realmente los amaba. Recordó el momento del día anterior cuando Liam, medio despierto, apenas susurró Emily. Una sola palabra, pero derribó el muro de orgullo que había construido con tanto cuidado. Los gemelos no necesitaban otra niñera, ni una sustituta profesional. Necesitaban a Emily, la que sabía cómo calmarlos, que les preparaba sus comidas favoritas, que les cantaba nanas que los hacían dormir profundamente. El doctor Félix Rivera, el pediatra que había tratado a los niños desde su nacimiento,
Entró en la habitación y observó a Benjamin en silencio durante un largo rato. «Han visto el resultado, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Estos niños no están enfermos por gérmenes. Están desconsolados. Se llama estrés severo por separación y está debilitando sus sistemas inmunitarios». Benjamin asintió levemente. «Sé que metí la pata, doctor. Me comporté como un tonto. ¿Qué hago ahora?». El doctor Rivera le puso una mano en el hombro, con voz firme y sincera. «Encuéntrala y no esperes más». Esa tarde, Benjamin llamó a Harold, el fiel jardinero que había trabajado para la familia durante más de una década, a su estudio. «¿Sabes dónde está Emily?». Harold guardó silencio un momento y luego asintió en silencio. «Sí. Pero antes de decírtelo, ¿qué planeas exactamente?». Benjamin se sentó, con la mirada firme y honesta. «Quiero disculparme. No solo porque los niños la necesitan, sino porque le debo eso, una disculpa de verdad. No escuché. Pensé que siempre tenía la razón». Harold levantó la vista, con la mirada firme pero esperanzada. «Entonces deberías irte. Se está quedando con la señora Alta, la vieja vecina 3 casas más abajo». Pero se detuvo. «No puedes aparecer con la billetera y esperar que eso lo arregle todo. Emily no es esa clase de persona. Si de verdad quieres arreglar las cosas, hazle caso a tu corazón, no a tu dinero». Benjamin se puso de pie, respirando hondo. «Voy a decir la verdad. Y solo espero que no sea demasiado tarde». Al salir de la habitación, Benjamin supo que, por primera vez en años, no se dirigía a cerrar un trato ni a ganar una negociación, sino a reparar algo mucho más importante. Y así, su viaje hacia la redención había comenzado de verdad. La casa de la señora Alta se alzaba tranquila tras una valla de madera cubierta de buganilia púrpura. Aunque estaba a solo 3 casas de la finca de Benjamin, hoy el camino hasta su puerta se sentía como cruzar un abismo. Le sudaban las palmas de las manos, el corazón le latía con fuerza. Nunca se había sentido tan pequeño. Cuando tocó el timbre, la puerta se abrió y la señora Alta, de mirada penetrante y voz firme, lo miró directamente a los ojos. «¿Qué quieres?». Benjamin tragó saliva. «Me gustaría hablar con Emily». «¿Estás aquí para ofrecerle dinero?». «No, estoy aquí para disculparme, para rogarle que regrese. Mis hijos están enfermos. La necesitan». No se ablandó. Al principio no, pero después de una larga pausa, se hizo a un lado. «Adelante. Está atrás con los niños». Cuando Benjamin cruzó la modesta puerta, inmediatamente sintió algo diferente. La pequeña casa era vieja, pero llena de vida. El olor a tostadas, el sonido de las risas de los niños y el suave canto de Emily que llegaba desde el patio trasero. Salió al porche y la vio. Emily estaba sentada en una silla de madera, acunando a una niña pequeña. 2 niños, de unos 4 y 6 años, corrían en círculos cerca de un columpio casero hecho con cuerda y una tabla de madera. Levantó la vista. El tiempo pareció congelarse. «¿Qué haces aquí?». Su voz no sonaba enojada, sino cautelosa y fría. Benjamin dio un paso adelante, con la mano sobre el pecho como para contener la respiración. «Vine a decir, lo siento. Me equivoqué. Completamente equivocado». Emily se levantó, todavía sosteniendo a la pequeña niña. Su rostro se veía más delgado, sus ojos cansados y oscurecidos. «Después de lo que me dijiste, ¿crees que una disculpa es suficiente?». «No, no lo es. Lo sé. No estoy aquí para justificar nada. Estoy aquí para rogar por una oportunidad de arreglarlo. No por mí, por Leo y Liam». Sus ojos se estremecieron al oír sus nombres. «¿Cómo están en el hospital?». «Neumonía». El médico dijo, «Están débiles por el estrés. Porque te extrañan». Uno de ellos dijo tu nombre en sueños. Se cubrió la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que no importaba, que estarían bien si me iba.
Pero Benjamin se acercó. Eres su mundo y el mío también. Emily no dijo nada. Los niños seguían jugando en algún lugar cercano. Pero entre ellos se alzaba un muro construido de dolor. Estoy cuidando a 3 huérfanos aquí. Ellos también me necesitan. No puedo simplemente alejarme de ellos. No te lo estoy pidiendo. Si regresas, mantendré a los 3 niños. La educación, la vivienda, la atención médica, todo. Ella lo miró con escepticismo. ¿Lo dices por culpa o porque es verdad? Se llevó una mano al corazón. ¿Porque es verdad? ¿Por amor? ¿Por nuestros hijos? Emily miró a la niña en sus brazos. No prometo volver, pero quiero ver a los gemelos. Te llevaré ahora. Durante el viaje al hospital, permanecieron sentados la mayor parte del tiempo en silencio, pero no un silencio frío, de esos que curan. Benjamin no necesitaba hablar demasiado, y Emily no necesitaba perdonar de inmediato. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza, pero al pensar en los gemelos llorando solos, no pudo mantenerse alejada. Se subió al auto no porque hubiera perdonado, sino porque su amor por los niños era más fuerte que su dolor. Y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Cuando Emily entró en la habitación del hospital, los gemelos dormían profundamente, sus pequeños cuerpos acurrucados como hojas caídas sobre la cama. Pero en cuestión de segundos, como si percibiera algo profundo e instintivo, Liam se estremeció. Entonces Leo se movió, y cuando ambos pares de ojos se abrieron para ver el rostro familiar ante ellos, ocurrió algo milagroso. No hicieron falta palabras, ninguna explicación. Los gemelos rompieron a llorar y abrazaron a Emily, sollozando en sus brazos como si el dolor de los últimos días se hubiera acumulado solo para este momento. Ella los abrazó con fuerza, dándole suaves palmaditas en la espalda. Las lágrimas caían silenciosamente sobre su suave cabello. La fría habitación del hospital se calentó al instante, no por la temperatura, sino por algo indescriptible y sagrado. El amor de una madre, no nacido de la sangre, sino del corazón. Benjamin permaneció de pie detrás de ella, en silencio. Nunca había visto nada tan hermoso en su vida. Después de que los gemelos fueran dados de alta, Emily regresó a la finca, no como empleada, sino como madre. Benjamin cumplió su promesa. Le compró una pequeña cabaña justo al lado de la casa principal, con jardín, una cocina cálida y espacio suficiente para los 3 huérfanos que cuidaba, Noah, Lily y Ava. Ahora 2 casas se alzaban una junto a la otra, conectadas por un camino de guijarros. Los niños corrían libremente entre ellos, y sus risas resonaban cada mañana como campanillas de viento. Leo y Liam se convirtieron en sombras de Noah, Lily y Ava, unidos no por la sangre, sino por el amor compartido. Al principio, Emily se mantuvo cautelosa. Mantuvo una distancia emocional sutil, pues no quería que su relación se basara en la lástima o la gratitud. Benjamin comprendió. No se precipitó. Pasó tiempo con los niños, arregló los juguetes rotos, aprendió a cocinar a su lado y escuchó. Escuchó de verdad. Con el tiempo, la distancia se disipó. Una noche, mientras la familia cenaba bajo la buganilla, Benjamin le entregó a Emily un dibujo de Lily. 5 niños con palitos tomados de la mano bajo un techo con 2 grandes corazones rojos. Dijo, esta es nuestra casa. 2 adultos, 5 niños, 2 Benjamin sonrieron suavemente. Emily miró la foto con ojos brillantes. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué has pasado toda tu vida cuidando a los hijos de otras personas? ¿Y tu propia vida? Emily hizo una pausa antes de responder. Cuando mis padres murieron, solo tenía 15 años. Tuve que cuidar a mi hermana menor. Me di cuenta de que cuidar niños me daba un propósito. ¿Nunca quisiste tener hijos propios? Claro que sí, pero nunca he tenido la oportunidad de enamorarme de verdad de nadie. Siempre estaba demasiado ocupada cuidando a los demás. ¿No sientes que se están aprovechando de ti? Benjamin, cuando amas de verdad a los niños,
No existe tal cosa como ser utilizado. El amor que te dan vale más que cualquier dinero. Debe ser por eso que cuidaste tan bien de Leo y Liam. Los amé desde la primera vez que los vi. Se sentían como dos almas abandonadas, y necesitaba sentirme como una madre. ¿Eres feliz?, preguntó Benjamin. Criando a 5 hijos sin vida propia. Emily miró hacia el patio donde los 5 niños jugaban alegremente. Leo caminaba lentamente hacia Liam. Noah ayudaba a Bernardo a volar una cometa. Lily acababa de despertarse y extendía sus manitas hacia Emily. Señor Carter, esta es mi vida. Esta es mi familia. No hay otro lugar en el mundo donde preferiría estar. Benjamin sonrió. Por fin lo comprendió. La felicidad no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto amas y cuán profundamente te aman. Poco a poco, ella lo dejó ayudar. Un día arreglaba la bisagra de una puerta que rechinaba, al siguiente dejaba la compra, se sentaba en el porche a ver a los niños correr como locos por el patio. Primero fueron unos minutos, luego horas. Sin declaraciones, sin gestos románticos, solo momentos tranquilos, tomando té, riendo de las picaduras de mosquito de Leo o de los nuevos bebés de Ava. Cada conversación era un ladrillo, reconstruyendo lentamente lo que una vez se había hecho añicos. Emily seguía siendo cautelosa, pero el miedo a ser lastimada fue reemplazado poco a poco. Por algo más, la sensación de seguridad. Empezó a sonreír más cuando él estaba cerca. Lo dejaba ayudar a lavar los platos, y una vez, cuando los niños se dormitaron en el jardín, apoyó la cabeza en su hombro sin darse cuenta. Él no se movió. Simplemente se quedó quieto, dejando que el viento llevara el aroma de su cabello a través del latido silencioso de su corazón. Una noche, Lily tuvo fiebre. Emily entró en pánico, no pudo llegar al médico. Benjamin no lo dudó. Tomó a Lily en brazos y los llevó a urgencias. Se quedó las 3 horas enteras, en silencio, esperando. Emily se sentó a su lado, con las manos temblorosas y los ojos hinchados. No tenías que hacer todo esto, susurró. Él le tomó la mano y la apretó suavemente. No estás sola. Siempre estoy aquí. Por primera vez, lloró delante de él. Después de esa noche, la distancia entre ellos desapareció. Emily ya no rechazó la ayuda. Benjamin ya no andaba de puntillas. Los niños empezaron a tratarlos como uno solo. Una mañana, mientras desayunaban afuera, Noah levantó la vista y preguntó, ¿qué son el uno para el otro el señor Ben y tú? Emily dudó. Benjamin sonrió. Estamos aprendiendo a convertirnos en una familia. Noah asintió y luego se volvió hacia Leo. Eso significa que tendremos aún más comida deliciosa. Todos rieron. Emily no hizo promesas. Benjamin no pidió ninguna. Pero su presencia diaria, su creciente tranquilidad, era su forma más clara de amor. Se estaba formando un nuevo tipo de familia, aún no definida, pero creciendo silenciosamente. Poco después se convirtieron oficialmente en una familia, no con una gran boda, sino con una tranquila ceremonia en el jardín donde 6 niños vistieron de blanco, llevaron flores silvestres y cantaron una sencilla canción sobre el hogar. Emily llevaba un sencillo vestido blanco. Benjamin le metió una flor de jazmín en el pelo. Hicieron votos, no dramáticos, sino reales. Te escucharé todos los días. Te tomaré de la mano cuando te sientas débil. Nadie lloró ese día. Todas las lágrimas ya habían caído en las noches solitarias, los días de separación. Ahora solo había risas y el ritmo tranquilo de corazones en paz. Se había formado una nueva familia, imperfecta, poco convencional, pero real y la mayoría de lleno de amor. Un año después de la tranquila ceremonia en el jardín, llena de flores y risas, la familia de Emily y Benjamin había cambiado. No de forma ostentosa, sino con el silencioso crecimiento del amor cotidiano. Emily estaba embarazada. Lo descubrió una mañana de otoño, mientras preparaba el desayuno para 6 niños en la acogedora cocina. Le temblaban las manos al sostener el resultado de la prueba.
Y en ese momento de tranquilidad, lloró, no de miedo, sino de una alegría tan inmensa que apenas podía creer que esta fuera su vida. Benjamin la abrazó largo rato cuando ella le mostró la prueba. Sin palabras, solo una mirada llena de gratitud y un suave apretón que la hizo sentir más segura que nunca. Dio a luz a una niña en una suave mañana lluviosa. Los 6 niños estaban sentados fuera de la sala de partos, saltando de emoción. Al oír el primer llanto, Lily dio un salto, Noah aplaudió y Leo y Liam gritaron, «¡Llegó la bebé!». La llamaron Esperanza porque eso era exactamente lo que era. Esperanza nacida de heridas curadas. La pieza que faltaba en una imagen que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Emily bañó a Hope en la misma vieja tina de metal que una vez la hizo despedir, la misma que simbolizaba la incomprensión y el juicio. Pero ahora simbolizaba el comienzo, el amor, la redención. Hope reía, pateando sus piececitos en el agua tibia, y su risa resonaba por la casa como la música que todos necesitaban después de un largo viaje. Benjamin pasaba más tiempo en casa ahora. Trabajaba a distancia, llevaba a los niños a la escuela, cambiaba los pañales de Hope por la noche y les leía cuentos para dormir con esas voces graciosas que hacían reír a los niños sin parar. Todas las noches comían alrededor de una mesa larga que Benjamin había construido, con capacidad para 8 personas, siempre con espacio para invitados. Su hogar nunca estaba en silencio, siempre lleno de voces infantiles, los acordes de guitarra de Emily para principiantes y la risa de 2 personas que alguna vez vivieron en mundos separados, ahora construyendo uno juntos. Nunca pensé que tendría una familia así, dijo Benjamin una noche, con Hope durmiendo sobre su pecho. Emily apoyó la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Pero no nos rendimos. Y tal vez eso fue lo que lo hizo real. La familia no era perfecta. Todavía había días en que los niños discutían, la cena se quemaba o Benjamin llegaba a casa agotado del trabajo. Pero a pesar de todo, volvieron el uno al otro. Porque no solo habían construido una casa, habían reconstruido sus corazones. 10 años después, la finca Silver Hills había cambiado, no en su arquitectura, sino en la atmósfera interior. Las paredes, antes frías y grises, ahora estaban pintadas de un cálido color crema. Las ventanas permanecían abiertas para dejar entrar la música, las risas y el eco de los pasos corriendo por los pasillos. Emily estaba en la cocina, con el pelo ahora más largo, con algunos mechones plateados cerca de las sienes. Estaba horneando galletas para el 10º cumpleaños de Leo y Liam. En la mesa de la cocina había una tarjeta escrita a mano. Gracias, mamá, por nunca rendirte con nosotros. Hizo una pausa, llevándose una mano al pecho. Con cada año que pasaba, su corazón se había vuelto más tierno, no por debilidad, sino porque las viejas cicatrices habían sanado y el amor se había profundizado. Benjamin entró, aún con esa sonrisa familiar y tierna. La besó en la mejilla y juntos cargaron las galletas. En una bandeja. En sus ojos, ya no había tormentas, solo paz compartida y comprensión silenciosa. Los niños habían crecido. Lily estaba en el instituto, soñando con ser maestra de preescolar. A Noah le encantaban las computadoras y estaba aprendiendo a programar. Ava, la niña que una vez estuvo en brazos de Emily cuando Benjamin la buscaba, era ahora una adolescente de ojos brillantes, siempre con su cámara en la mano. Leo y Liam seguían siendo el dúo dinámico, llenos de travesuras, pero siempre los primeros en abrazar a su madre por la noche y susurrarle, «Te queremos mucho». Y Hope, la menor, acababa de cumplir 9 años. Le encantaba dibujar y podía sentarme durante horas bajo el viejo roble, dibujando recuerdos de su patio trasero. Su familia distaba mucho de ser perfecta. Había discusiones, malas notas en las solicitudes y alguna que otra cena quemada. Pero el amor nunca abandonó la casa porque todos los niños habían crecido sabiendo que el amor no se medía en dinero, sino en paciencia, en segundas oportunidades y en la promesa de que nadie se marcharía jamás. Una tarde de otoño,
Emily se sentó bajo el árbol conope, viendo cómo el atardecer teñía de dorado el patio trasero. Mamá, dijo Esperanza. Preguntó, ¿alguna vez pensaste que tendrías una familia como esta? Emily sonrió. Nunca. Una vez pensé que estaría sola para siempre, pero luego los conocí a todos y mi corazón dejó de ser solo mío. Ope asintió y siguió dibujando. Así que si un día me siento triste, solo necesito encontrar a alguien a quien amar. Emily puso una mano suavemente sobre el hombro de su hija. No solo para amar, sino para dar amor, porque eso es lo único que se llena más cuanto más lo das. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Nada elegante, nada grandioso, solo ojos agradecidos, risas cálidas y manos extendidas para abrazarse. El amor no siempre necesita grandes palabras. Solo necesita ser real. Y ese fue el legado que Emily y Benjamin dejaron. Ni riqueza ni fama, sino un hogar donde cada corazón era bienvenido, cada error podía ser redimido y cada hijo lo sabía. Eres digno de ser amado.